Hola, yo soy Genaro Bermejo y este video es un material de apoyo para el curso de Derecho Civil Contratos. Para hablar de contratos es conveniente primero hablar del concepto de convenio y nos enseña la teoría y la legislación que convenio es un acuerdo de voluntades que tiene por objeto crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Cuando estos convenios tienen como objeto cualquiera de las dos primeras funciones, que es la de crear o transferir, estos convenios adoptan el nombre de contrato. Es decir, convenio es un género y el contrato es una especie de convenios. O, dicho de otra manera, todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. Hablemos ahora de los elementos del contrato. Se dice que hay elementos esenciales y elementos de validez. La consecuencia en caso de ausencia de un elemento esencial es la inexistencia del contrato y la consecuencia en caso de ausencia de un elemento de validez es la nulidad del propio contrato. Los elementos esenciales son el consentimiento, el objeto y en algunos casos la forma. Por eso lo representamos en este cuadro con un asterisco que significa las restricciones que debemos de aplicar y de las cuales comentaremos después. Los elementos de validez, en el primero de los casos tenemos la capacidad, la ausencia de vicios, la licitud en el objeto y en algunos casos la forma. Si se fijan, tanto en elementos esenciales y en elementos de validez aparece la forma, porque en algunas ocasiones esta constituye un elemento esencial y en algunas otras es un elemento de validez. El consentimiento lo podemos definir de una manera muy breve como la manifestación de la voluntad. Dice la legislación y también los autores sostienen que esta manifestación de la voluntad o consentimiento puede ser expreso o tácito, entre otras clasificaciones, las cuales te sugiero investigues en libros de texto, doctrina, criterios de la Corte. Las características deseables del consentimiento es que éste se exprese o surja de manera libre y espontánea. Es decir, si el consentimiento es arrancado con violencia, con dolo, por error, este consentimiento, aunque va a existir o va a provocar la existencia del contrato, la ausencia de alguna de estas características pudiera generar su nulidad y de lo cual hablaremos más tarde. El objeto se debe entender como lo que se tiene que dar, hacer o no hacer con motivo del contrato. Te recomiendo averiguar en la doctrina, hacer una investigación un poquito más exhaustiva sobre este elemento, las características del objeto y de acuerdo a la legislación, qué son estas obligaciones de dar, hacer o no hacer que van a darle estructura y contenido al contrato. Las características obvias o las características deseables de este objeto, pudiéramos decir que son que el mismo sea lícito, que sea posible, que existe en la naturaleza y que esté en el comercio. La forma puede definirse como el elemento tangible en el cual se plasma la voluntad. Históricamente o culturalmente tenemos que la voluntad se plasma en un pedazo de papel y a través de un garabato escrito con el puño y letra de la forma que pretende obligarse, que es la firma. Pero este concepto o esta definición del elemento forma ha estado evolucionando de tal manera que en muchas ocasiones no existe propiamente un elemento tangible y ponemos como ejemplo el consentimiento que se otorga por medios electrónicos. Por ejemplo, cuando tú aceptas los términos y condiciones de un servicio, por ejemplo, adherirte a una red social o crear un perfil en una red social, la aceptación se plasma dando un clic en un botón virtual que dice aceptar. Este elemento tangible no existe como tal, es un grupo, un cúmulo de datos archivado en el disco duro de un servidor que probablemente esté a miles de kilómetros de distancia del lugar en donde se plasma o donde se hace clic en el monitor de una computadora. Y por eso decimos que esta definición de
forma como elemento tangible en el que se plasma la voluntad ya está un poco obsoleta por la evolución que hemos tenido eh, en estas prácticas a través de las herramientas electrónicas para manifestar el consentimiento.